Allinchamusas kachunkupichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu no waleklla kasani. Kankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas sutin Magui. Kunan aparimsaykichis kay canto del alma nisqata paykuna wichaychimunku musuq video canal ninkuman chayta qhawarisunchis. Chantapis ñawripsaykichis kay biografianta rini kay rapi google.com nisqapi uchikitan ñawrisa qankuna yachanaykichispas pichus paykuna. Hinaman hap'ikunkichis chay yachayta umaykichispi. Kunan parlaris Castilla Gallupis una masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Canto del Alma. Ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Es por eso que vamos a ver. También voy a leerles un poquito de su biografía para que ustedes se enteren quiénes son ellos. ¿Qué más? No, bueno, nada más, hay que empezar a leer. Ahora sí. Bueno, voy a leerles lo que dice en la caja de comentarios. Les presentamos Oración del Remanso, la nueva producción audiovisual del Canto del Alma. Oración del Remanso es un clásico de nuestra música popular argentina que tiene como autor a Jorge Van der Mole y queríamos hacerle una versión bien tradicional con armonía a cuatro voces, respetando siempre la línea musical y sonora de la música del litoral. Creíamos necesario dejar registrado un clásico del folclore en nuestro segundo disco y también dedicarle con mucho cariño para desearles fuerzas a todo el pueblo del litoral que está pasando momentos difíciles con los incendios en sus tierras, abrazarlos fuerte con la música y nuestro folclore. Cuando dicen oración del remanso es una oración tranquila, pero con mucho sentimiento. Eso es lo que yo entiendo por oración de remanso, ¿no? También se dice remanso a aquellas caídas de agua que caen suavemente, ¿no? Eso es lo que entiendo. No sé si ustedes también entienden así, pero eso es lo que les puedo transmitir. Ahora sí vamos a ver el video. Canto del alma, oración del remanso. Ahora sí. Esa mezcla del violín con el acordeón es aflora los sentimientos inmediatamente. Eso es lo que yo siento cuando hago, o sea, cuando siento esa mezcla. Y no sé si ustedes sienten lo mismo. Kunapis imagínate kay violín, kay aysanaguan, kay acordeón anisum chaqrukun taki chay rato sonqoyman chamun, chay rato karitirimampas hina, chay noqa sientekuni. Kunan imatachu qankuna sientekunkichis nimunkichisman, kunan qhawarinallapuni. Guitarra. Ese ritmo chapaco que se siente por el lado de Tarija, Chuquisaca, por todas esas partes de Bolivia también llevan este ritmo, ¿no? Y hace mucho que no escuchamos música de ese lado, pero tampoco no han subido los artistas que estamos siguiendo, ¿cómo se llama esto? No me recuerdo el nombre, pero ya saben de quién estoy hablando. Es uno de los grandes de la canción Chapaca, como se puede decir. Ahora, bueno, si ustedes se acuerdan, comenten en la caja de comentarios o mencionen todos los nombres de los artistas de por ahí. Ahora seguiremos. Hankunar llaqtamasis. Imatachu yuyarikunkichis pitaki runatachu yuyarikunkichis chaykuna qillqarimuychis noqapas yuyarinaypaq. Noqa yuyarini mana ni atimunichu kay qalluypi qhipakun kunan uyarina. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo,
el agua mansa y su suave danza en el corazón. Por eso es la oración del remanso, ¿no? El agua mansa, por eso dice. Si se dan cuenta en la canción, están cantando un poquito más a lo que es todo lo que las aguas, cuando son turbias y luego se aclaran y se calman. Todo eso, pues, más o menos como una oración para, como ellos han dicho, que están en incendios por parte de una región de Argentina, ¿no? Eso ha pasado ya hace unas semanas porque estamos viendo del día 27 esta canción que han subido ellos. Entonces es por eso que no lo he podido traer antes para escuchar, porque saben muy bien ustedes que varios artistas han ido subiendo también cantidad de canciones y al mismo tiempo que no he subido todas, sino he estado intercalando para subir según todos los artistas, porque hay artistas que han subido 3, 4 canciones el mismo día, entonces que se han quedado todavía ahí para ver. Más adelante iremos subiendo poco a poco. Eso es lo que puedo decir según lo que escucho la canción. Hakunapis llaqtamas senkichis mainatachis paykunani kay qochakaman ch'ichin nisunman chanta ch'ichin uraman hurak'aytawan llimphuman tukun chanta imaynatachis paramunpis kay mayupi paqchamunku yakus hina imaniyman urmaman mana fuerzayuqchu chay sumaq imaynatachis oración chayraykun sutikun oración del remanso yakuman imaynatachis parlamunku chantapis chay nimusqan imayrayku kunan kay imaynatachis kay llaqtankupi kay Argentina chay ladopi lawrarisqan sach'a chayman hina yakuwan chay lawrayta wañuchinku chaymanta hallp'an wañuchillanku chayman hina sanuyakunku chayman hina uchikitaman uchika ñawpaqman rinku chayta nimunanku kay takiwan chayraykus takimunku chay hina sunqun ukhmanta pacha kunan uyarinallapuni. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone. Si se dan cuenta sus voces, los coros, esa mezcla es ¡buah! Eso es folclore, eso es mantener la esencia. Me alegra mucho que los argentinos estén volviendo a sus raíces, a volver a sacar lo que es su folclore, porque saben muy bien, hace 20 años, pues a ver, como 20 años desapareció el folclore y gracias a estos jóvenes y a otros artistas que se han mantenido, pues van saliendo el folclore argentino. Y es muy importante conocer y ver cómo también cantan, transmiten, eso es lo que me gusta. Y en este grupo, pues, buenas voces se puede decir. Algunas llaqtamas suyarsinkichis imaynatachis takimunku kay siminmanta uqsunalla kanman hina takirimunku chay tawa runas nisunman uqta astawan sumaq takirimun ñawpaqman chanta qhipanpitaq kinsa takiy runas takirimullankuta chayman hina kay takiy ñawpaqman lluqsin k'achituta uyarikunchis sumaqta nuqa kusikuni imaynatachus kay runa masinchis kay Argentina kay suyu Argentinaman qallarimusanku takiyta kay folclorinkuta imarayku iskay chunka watasta chinkarirqa kay takiynin chayman hina kunan kay sipas runas sipas wayna niman apamusanku watamanta chay nuqaman kusichiwan imarayku mana chinkaranchu tiyan imaynatachus kay takiyninchis tukuy kay suyuspi rikhurimunanku tiyan chinkachisun chay mana kusachu takiy kusichiwanchis takiy ñawpaqman apawanchis waqachiwanchis tukuy ima chayman hina qhaskirinchis kunan uyarinallapuni. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo,
llévate pronto este candolejo, que está aclarando y vamos pescando para vivir. ¿Con qué sentimiento tocan, Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso hecho un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. ¿Se han dado cuenta que la gente siempre necesita a alguien superior en cual apoyarse? Y en este caso, pues los pescadores también tienen a alguien que ellos tienen como un santo, digamos, ¿no? Al cual pedir y con toda fe, como en esta canción lo están haciendo. Es evidente que toda Sudamérica tenemos esa costumbre. Puede ser cantidad de santos que exista, pero la gente pues cada vez necesita eso. No sé si es por falta de, eh, no sé si se sienten solos, no lo sé, la verdad, pero está ahí esas canciones que dicen cómo pasan las costumbres, cómo la gente necesita de alguien más, ¿no? Por eso cantan y cuentan historias los artistas, y en este caso pues hay muchas cosas que analizar en esta canción, pero yo lo que más rescato son las cosas que para mí son importantes, que para decirles a ustedes. Algunas llaqtamanchis kay imaynachus kay kawsaypi tukuy maskanchis runa astawan hatun noqanchismanta nisun pichus yanapawanchis, pichus kay hina suyus kay Sudamericapi maskanku virgencitapi, tatapi, tukuy ima maskanku imarayku ñawpaqman rinankupaq, imaynatachus kay pichus kay ch'allwakus nisunman kay mayupi tiyanku chaykuna pescanku nisunman chay ch'allwakus, chayman hina paykunapis santun tiyapun, chayman hina orakunku paykuna. Imaraykuchus ñawpaqman rimunanku, chaypi creenku, chayraykus noqa nini kay tukuy suyu Sudamericapi kasanku kikin virgencitas, santos tukuy imaynatachus runas rinku orakuq chayman ñawpaqman rinankupaq, kikin takirimunku kay takiriy runas imatachus kay kawsaypi kawsakunchis tukuy imatachus ruwasqanchis takimunku, chayman hina uyarispa noqa sumaqta chay uyarispa nimuykichis qankuna noqa t'ukusqayta, ichapis qankuna t'ukunkichis waq hina nimunkichisman. Mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. En los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este candolejo, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este candolejo, que está aclarando y vamos pescando
Canto del alma. Ahí salen todos los créditos, bueno, y todos los que dice violines, Rodrigo Tomás Isola. Es que no se lee muy bien porque está aquí sus otros vídeos que son para verlos, pero espero que les haya gustado. También recalcar, como siempre he dicho, todos los artistas resaltan de dónde vienen y en este caso, si se dan cuenta, pues la vestimenta típica argentina de los gauchos, ellos lucen, ¿no? Como vestimenta y eso es muy importante porque ellos tienen que demostrar, tienen que llevar en la sangre de dónde son y así se representan cada artista cuando va a otro país. Automáticamente pues decimos esa persona es de tal lugar por la vestimenta, ¿no? A mí me ha gustado mucho las voces, los cambios de sonidos, todo eso. Ya saben muy bien que yo no soy coach vocal, pero a mí me gusta disfrutar con tal que me llegue al corazón, eso para mí es suficiente y eso es lo que transmiten esto. Esta canción como para mí en resumen es como una plegaria para que todo lo que esté pasando en Argentina pues se calme y sea manso, ¿no? Como remanso. Eso es lo que quiero, que también siento lo mismo, espero que se esté calmando todo lo que haya pasado. Y como siempre voy a dejarles el link de Canto del Alma para que ustedes vayan a su canal, a suscribirse, dar like, comentar y ¿qué más? Compartir, ¿no? Y así sucesivamente ustedes si quieren profundizar en sus videos y pedir también. No hay ningún problema, vamos a seguir trayendo poco a poco. Qankunapish llaqtaman suyarikunkichis imaynatachus paykunata quirinku noqa kusisqa kani imarayku paykuna p'achikunku imaynatachus Argentinapi kay gauchitos p'achikunku kikinta p'achakunku paykunapas imarayku waq llaqtasman rispaqa qawarinchis chay Argentinaman chay rato ninchis imarayku p'achanrayku chaytapish nini saqillasaqta kay link kay canal ninman qankuna rinaykichispa suscribikamunaykichispaq dar like qallqarimunaykichispaq chaskita hina apachinaykichis tukuy redes sociales niykichisman chayman hina yanapasun chaymantapish qhawariychis ima videos karisan chay canal ninpi ima ñamunkichisman kusachakaman qhawarikunanchispa kay kamalla kachun llaqtamasis allin pachiy waq video kan